Hola chicos, continuamos entonces con nuestra clase número 6. Esta es ya la introducción a la física cuántica. Estamos hablando de la necesidad de la física. La clase anterior veíamos cómo la relatividad era capaz de explicar algunos fenómenos que la mecánica clásica no podía, especialmente aquellos fenómenos a velocidades altas, cercanas a la velocidad de la luz. Pues bien, la teoría clásica aún dejaba algunos fenómenos sin explicar, aún utilizando la parte de relatividad. Y esto es porque eh, a escalas atómicas, a escalas pequeñas, no, no funcionaba simplemente. Dos de esos son la radiación de cuerpo negro, que no es más que la radiación electromagnética emitida por un objeto caliente. Y el otro es el efecto fotoeléctrico, que es la emisión de electrones desde que salen de un metal que está siendo iluminado. Por allá en 1900 a 1930 es lo que históricamente se conoce como la revolución cuántica. La mecánica cuántica explicaba el comportamiento de partículas a estas escalas microscópicas. El primero en usarla, Max Planck. Entonces empecemos desde el punto de vista histórico, ¿qué pasó? ¿Cuál era el problema y cómo fue solucionado? La radiación de cuerpo negro, tenemos que un objeto a cualquier temperatura emite radiación y pues las características de esta radiación va a depender del valor de temperatura y de las propiedades de la superficie. La radiación térmica consiste de una distribución continua de longitudes de onda en todo el espectro electromagnético. Entonces hay radiación al que quiera. Y algunas características serán las siguientes. Si tenemos que la temperatura es la misma de ambiente, las longitudes de onda están en el espectro infrarrojo, no podemos ver nada. Por eso se utilizan estos sensores infrarrojos, ¿no? En la milicia y en las cámaras ahora. Si la temperatura aumenta, pues la longitud de onda cambia de ese objeto. Primero se verá rojo y eventualmente se verá blanco, así como el carbón, ¿vale? El carbón es un buen ejemplo de lo que es radiación de cuerpo negro. Pues tengo zonas calientes de emisiones que dependen de la temperatura de ese señor. ¿Cuál era el problema? El problema era entender esa distribución, de que habían muchas longitudes de onda, esa distribución es continua, es decir, no es discreta, de decir, ah, mire, tengo esta longitud de onda, no, sino que la tenían toda. Y eso era lo que fallaba la física clásica. Entonces definamos un cuerpo negro. Cuerpo negro es un sistema ideal que absorbe toda la radiación que recibe y eh, un buen receptor es un buen emisor. O sea, un objeto que absorbe bueno también emite bastante bien. Y esa radiación se conoce como la radiación de cuerpo negro. Entonces es como si fuera una cavidad. En una cavidad tengo un huequito, la luz entra y empieza a reflejarse por todo lado, es decir, absorbe toda la luz. Si ya va a emitir algo, ya depende de las colisiones que hay con las paredes, es decir, con la superficie de este objeto, ¿vale? Ese es un cuerpo negro. Eso se llama un absorbedor perfecto. ¿Qué resultados tenían ellos? Bueno, ellos midieron la potencia y a través de la ley de Stefan dijeron, esa potencia radiada es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura. Y aquí pues también es proporcional a un coeficiente que es esta constante, al área y a algo que se conoce como la emisividad. Un buen emisor es un buen absorbedor, por eso la emisividad es uno para el cuerpo negro. Además de eso dijeron, ah, pues ya que tenemos la potencia, pues dividamos en el área y ya tenemos una cantidad que es un poco mejor de tratar, que es la intensidad. Intensidad es potencia por unidad de área y me queda para el cuerpo negro como el producto entre sigma
y la cuarta potencia de la temperatura. ¿Qué otro resultado experimental tenía? El pico en esta distribución de longitudes de onda se desplaza hacia longitudes más cortas, es decir, se achica la onda, en tanto t aumenta. Y tenían entonces la ley del desplazamiento de Wien. Ellos dijeron, ok, si eso pasa, quiere decir que son inversamente proporcionales y simplemente ellos dijeron, listo, como son inversamente proporcionales, la constante de proporcionalidad es esta debido a unas mediciones que tenía. Esto cuando la temperatura está a escalas absolutas. Eso es lo que veían. Vean. Entre más grande sea la temperatura, aquí la temperatura sube de esta manera. Fíjense que el pico está aquí sobre 1,5 micras, aquí ya está como 0,9 micras y aquí ya está como en 0,8 más o menos para temperaturas altas. Eso es lo que observaban y lo que bien llegó y dijo, listo, pues según esos datos yo puedo sacar esta regla. Eso se llama la ley de desplazamiento de bien. ¿De qué trata? Pues que los picos de las distribuciones de longitudes de onda para radiación de cuerpo negro se va moviendo de manera inversa a la temperatura. ¿Ok? ¿Qué otra cosa veían? Pues en este caso, la intensidad es proporcional a la temperatura. Pues obviamente ya ahora miramos es este pico a la izquierda, sobre los valores aquí en el eje vertical. También que la cantidad de radiación, que no es más que el área bajo la curva, pues depende del área en este caso y también depende de la temperatura. A su vez, el pico del que hablábamos antes, pues es inversamente proporcional a la temperatura absoluta. Y luego vienen y dicen, listo, desde el punto de vista clásico, estos señores Rayleigh y Jeans intentan explicar estas distribuciones de intensidad y ellos sacan esta ecuación. Ah, bueno, la ecuación es 2 pi c, esta es la velocidad de la luz, por kBt, que viene del teorema de equipartición de la energía, ya lo que veían en el curso de termodinámica, y acá inversamente proporcional a lambda a la cuarta, que sería esta parte negrita de acá. Si la longitud de onda es grande, es decir, para longitudes de onda largas, este modelo clásico funcionaba. Pero el problema era acá, en longitudes de onda corta. Pues esto es una función que viene así como uno sobre lambda, y ni siquiera es lambda, uno sobre lambda a la cuarta. Es decir, que si yo me acerco lo suficiente a lambda igual a cero, pues esa vaina va a explotar y yo tendría intensidad infinita. Y eso quiere decir que el área bajo la curva también es infinita. Entonces estaría hablando de energía infinita y eso no puede ser. Eso se le conoce como la catástrofe ultravioleta. Ultravioleta porque longitudes de onda corta están en el ultravioleta. Y luego dice Planck, dice, bueno, ahí está un problema. ¿Cómo solucionamos eso? Entonces, él dice, para poder solucionarlo, yo tengo que hacer varias cositas. Lo primero es que este señor introduce el concepto de cuanto de acción o un cuanto de energía. Él se ganó precisamente el premio Nobel por el descubrimiento de la naturaleza cuántica de la energía. ¿Qué era lo que decía? ¿Cuáles eran sus argumentos? Primero era que asumía que la radiación de la cavidad proviene de oscilaciones atómicas en las paredes de la cavidad. ¿Se acuerdan que les dije antes de cuando iban a emitir esto del huequito, pues dependía de las propiedades de las paredes? Pues eso lo tenía en cuenta Planck. Y él dice que estas oscilaciones, pues si son oscilaciones, yo puedo irme a osciladores armónicos. Entonces, si ustedes recuerdan en el curso de física uno que se toca algo del movimiento oscilatorio y en el curso de física 2 o 3 también que se toman los fenómenos ondulatorios, pues uno habla del oscilador armónico. Esto es lo que sucede acá. Todo se puede modelar a partir de osciladores. ¿Qué decía él de esos osciladores? Que la energía de un oscilador solamente puede tener ciertos valores discretos de energía.
Y esos valores discretos, que son los cuantos de energía o la cuantización de la energía, pues está dado por esta ecuación. Un número cuántico, una constante que se llama constante de Planck, y la frecuencia de oscilación de ese oscilador. Cada valor de energía discreta corresponde entonces a un estado cuántico diferente. Claro, si tenemos diferentes frecuencias, tengo diferentes energías y esas energías están separadas de manera discreta. Entonces son estados diferentes. Entonces, un estado cuántico se determina por este número cuántico. Los osciladores emiten y absorben energía al hacer una transición de un estado cuántico a otro, o sea, al cambiar de n. La diferencia de energía total entre esos estados, el inicial y el final, en la transición, se emite o absorbe como un quantum o un cuanto de radiación singular, o sea, solo uno. Y pues tenemos que si se mantiene en el mismo estado cuántico, pues no va ni a absorber ni a emitir, no pasa nada. Y esto es más o menos lo que sucede. Tengo los niveles de energía que están permitidos a través de estos estados cuánticos y el valor de su energía. Para uno HF, para 2 2HF, etc. La energía sube aquí. Y las transiciones se dan entre estos estados. Yo puedo ir de un estado grande a un estado pequeño al emitir algo, o de un estado pequeño, mejor pequeño, a un estado grande cuando recibo energía. ¿Vale? Bien. Entonces, algunos comentarios acá. La energía promedio es el promedio de diferencias de energía entre niveles del oscilador, de acuerdo a la probabilidad de la onda emitida. Yo tengo una onda y yo voy a mirar la energía de esa onda. En promedio, pues va a ser la energía que hacen estas transiciones. Esas transiciones, como son ondas, están pesadas desde el punto de vista estadístico con la probabilidad de la onda emitida. Ese peso se describe con la ley de Boltzmann. Esa ley de Boltzmann proporciona la probabilidad de que un estado esté ocupado como proporcional a E a la menos E kBT sobre kBT. Es decir, si yo tengo una energía E, mi probabilidad de que estoy ahí está multiplicada por este factor, que es la energía del estado. ¿Y qué sucede? Pues entonces la ecuación de intensidad se cambia de esta manera, ¿vale? ¿Dónde está la temperatura? Aquí. ¿Sigue habiendo temperatura? Claro, porque es una función. Pero ahora cambia algunos parámetros. Y esos parámetros con los límites para lambdas cortas y largas, pues me describe específicamente lo que estaba viendo en la parte experimental. ¿Ok? ¿Y cómo funciona ese pico de llegar a un máximo y luego bajar hasta cero? Miremos. En la parte derecha hay una pequeña separación entre niveles, lo que lleva a una alta probabilidad de estados excitados, porque claro, están más cerquita, entonces es más fácil ir de un estado alto a un estado pequeño emitiendo. ¿Listo? Como no necesitan tanto, ellos pueden hacer varias transiciones una después de la otra. El bajo consumo de energía en cada paso lleva a una baja intensidad. Es fácil ir del 7 al 6, del 6 al 5. Muy fácil, no consume energía. Luego acá, en el intermedio, el producto de aumentar la probabilidad de transiciones, es decir, qué tan fácil es que haya una transición acá, y disminuir la energía por transición, o sea, entre cada salto hay menos energía, eso resulta en un máximo en la intensidad. Es como la parte óptima de esta cuestión de acá. Y ya cuando me voy más a longitudes cortas, pues ya la energía que hay entre dos niveles es tan alta que la probabilidad es muy baja de que yo vaya de este nivel a este de acá. ¿Ok? Como la probabilidad es baja, pues casi no va a suceder. Y si no sucede, la intensidad es pequeña.
tiende a ser. Y claro, si tengo esta ecuación matemática, que es una generalización, siempre lo general debe ir a lo particular. ¿Qué es lo que tenemos acá? Si lambda es muy grande, pues me devuelvo a Rayleigh. Y si es muy pequeña, pues tengo que obtener la parte experimental. Otro de los problemas era el efecto fotoeléctrico. ¿Cómo sucede? Si yo tengo un metal y hago que incida luz sobre ese metal, la luz transporta energía que me hace desprender unos electrones de la superficie y esos electrones se llaman fotoelectrones. Si yo le monto este circuito, los electrones salen de E y llegan a C, en donde se cierra el circuito y yo puedo obtener una corriente. La corriente está asociada a los fotoelectrones que salen de E y llegan a C. ¿Cómo tenían esto? Si el tubo, que ese es un tubo, está en la oscuridad, no hay medida de corriente. Pero si la placa E se le pone luz, hay corriente. Y esa corriente pues aparece debido a los fotoelectrones, como les mencionaba, del tubo. ¿Qué resultados experimentales tiene? Fíjense que yo aquí estoy haciendo suministro variable de voltaje, de energía. ¿Listo? Si yo cambio ese voltaje voy a tener diferentes configuraciones acá. Entonces, yo puedo tener voltajes positivos o si le cambio la polaridad, voltajes negativos. Entonces tengo varias cosas. Si la intensidad de luz es baja, pues tengo un pico acá, una estabilización baja. Si la intensidad es alta, pues la estabilización va a ser más alta. Sin embargo, eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta, que hay una corriente tope. ¿Listo? Bien. Eso se llama un nivel de saturación. Con voltajes iguales o más negativos que menos delta Vs, la corriente es igual a cero, o sea, por este lado, no hay corriente. Es decir, la luz no es capaz de quitar electrones del metal. Luego crece y llega a un tope máximo. Y esto es lo que sucedía acá. Entonces, lo extraí directamente del libro porque es importante. Son básicamente energía cinética con la intensidad de luz, lo que se predecía clásicamente y lo que el resultado experimental daba. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, ustedes pueden pausar ahorita y leerlo en más detalle. En este caso, uno esperaría que en cuanto aumenta la intensidad de luz y por tanto se transfiere energía al metal en una proporción considerable, los electrones deberían salir con más energía cinética. Y de la parte experimental, pues resulta que la energía cinética llegaba a un punto máximo. O sea, de ahí ya no podías darle más energía. Y además es independiente de la intensidad de la luz. ¿Dónde se ve esto? Acá. Sin importar qué intensidad tenga, aquí llegaban a ser en la corriente. También algo del tiempo sobre la incidencia de la luz y la expulsión de los fotoelectrones. Desde el punto de vista clásico debería haber un tiempo intermedio entre que sale la luz de la lámpara y llega al otro lado. Pero resulta que esto pasaba casi que de manera instantánea. También frecuencia de la luz. Los electrones, desde el punto de vista clásico, salen con cualquier frecuencia siempre y cuando la intensidad sea elevada. Pero el resultado experimental dice, no existe emisión de electrones si la frecuencia disminuye por debajo de una frecuencia de corte o una frecuencia crítica. Y esa frecuencia crítica está dada por el metal que se utiliza. ¿Listo? Entonces, le puedes poner tanta intensidad como quieras, pero si la frecuencia de esa luz está por debajo de la frecuencia de corte, no vas a tener corriente. Y también, por el lado de acá, y es que desde el punto de vista clásico no debería existir correspondencia
entre la frecuencia y la energía del electrón. ¿Ok? Más bien debe irse solo con la intensidad. Y el resultado experimental es que depende de manera fuerte con la frecuencia, no con la intensidad. Entonces, ¿qué pasó? Todos los resultados experimentales van en contra de las predicciones clásicas. Y Einstein, mientras estaba haciendo, ese era bien loco, pero muy pilo, mientras estaba haciendo la teoría de la relatividad, él se interesó por estas cosas y dijo, pues si Planck ya dijo que hay cosas que se llaman cuantos de energía, pues apliquemos esto a la teoría electromagnética, especialmente a las ondas electromagnéticas. Y él con esto, con este trabajo llegó y dijo, pues está bien, toda la radiación electromagnética, que es la luz, se puede considerar como un flujo de estos cuantos de energía, que se llaman fotones. Entonces, un fotón de luz incidente cede toda su energía, viene el fotón, y aquí hay un electrón, él cede toda la energía, es decir, se aniquila el fotón, y llega y ¡pum! Saca el electrón y hace que se lleve una energía cinética, que por conservación de energía, pues va a ser igual a la energía de ese fotón. ¿Ok? Y la ecuación fundamental del efecto fotoeléctrico está acá. La energía cinética máxima de un electrón sacado debido a un fotón que incide en una superficie metálica es la energía del fotón menos una función del trabajo. Esa función trabajo equivale a la energía necesaria para quitar el electrón de la superficie del metal. Entonces, este tiene una energía HF, pero para sacarlo necesita una energía phi. Pues ¿con cuál energía se va a salir el electrón? Pues va a ser con la energía que llega del fotón menos la energía que necesita para empezar a moverse. Fíjense que esas son cosas de física clásica, solo que implementadas a partir de la noción de cuantización, en este caso de la energía de los fotones. No depende de la intensidad, el K depende de la frecuencia, así como la K máxima. Cada fotón tiene la energía suficiente para liberar un electrón de forma inmediata. El fotón debe tener más energía que la función trabajo para liberarlo. Aquí hablamos de la parte de la frecuencia crítica. Si estoy por debajo, no voy a poder sacar el electrón. Sin la suficiente energía, el electrón no puede liberarse sin importar la intensidad. Entonces, esto es lo que sucede acá. Tengo el K máximo para tres metales, ¿vale? El K máximo depende sí o sí de la frecuencia, porque esto está en función de la frecuencia. Acá yo no puedo hablar de energías cinéticas negativas, pero sí puedo ver que efectivamente, desde el punto de vista de, de la matemática, esto es una línea recta y el intercepto va a estar dado por la función trabajo. A veces se utiliza ese phi, a veces el otro, quizás sea mejor escribirlo como un libro, pero phi, función trabajo. Eso es. Esa frecuencia crítica pues depende del material y por tanto depende de la función trabajo, que se puede ver de esta manera. Y con una frecuencia yo puedo asumir una longitud de onda crítica, que sería aquí de esta otra forma, HC sobre la función trabajo de ese material. Entonces, por debajo de esas lambdas, perdón, por encima, porque es por debajo de las frecuencias, la frecuencia y la longitud es inversa. Por encima de esta longitud de onda crítica, pues no se producen fotoelectrones porque no tengo la suficiente, ¿vale? Por otro lado, otro de los efectos o de los fenómenos interesantes que llevaron a la, ¿cuál sería la palabra ahí? Que llevaron a las personas o a los científicos de la época a preguntarse sobre si lo que
sabían de la naturaleza era correcto o no en cuanto la teoría clásica estaba teniendo problemas en explicación, fue el efecto Compton. ¿Qué sucede? Esta, para este caso, todos sabían que la teoría ondulatoria no explicaba la dispersión de rayos X con electrones. ¿Qué es dispersión? Como jugar billar. Viene un fotón, aquí está un electrón, se pegan y entonces sale una colisión. ¿Ok? Y eso con rayos X no tenían cómo explicar. Luego Compton viene y hace sus experimentos y muestra que para cualquier ángulo de salida de esta dispersión hay solamente una frecuencia de radiación observada. En otras palabras, desde el punto de vista clásico, debería salir varias longitudes de onda al dispersarse por un electrón. Pero ¿qué sucedía acá? Que era solamente uno. Eso es lo que les decía. Viene el fotón, pega como en billar, este se va para acá y aquí sale otro fotón, pero con longitud de onda y frecuencia diferente, ¿vale? ¿Qué resultados tenía? Entonces, resulta que esto de una frecuencia solamente se podía explicar si los fotones se consideraban partículas puntuales como energía de HF, es decir, como si fuera otra bola de billar. En el juego de billar hablamos es de velocidad inicial y velocidad final. Recuerden que las velocidades pues se relacionan con las longitudes y las frecuencias, es más o menos lo que hay que decir acá. Entonces, este efecto Compton ayuda entonces a decir, ok, entonces la luz no solo es una onda, sino que es una partícula. Y esto es re loco, ¿vale? Otra de las cosas que que hizo Compton fue que asumía, pues para que esto funcione, que la energía y el momentum del sistema se conservan, ¿vale? Como en cualquier sistema aislado. Ese fenómeno se conoce como el efecto Compton. ¿Cómo funciona? Si tengo lambda cero, que es la original, y lambda prima, yo puedo pensar, ok, miremos qué tanto se desvía la longitud original con la nueva después de la colisión o de la dispersión. Si el teta es igual a cero, pues es casi como si estuviera el electrón solo, ¿no? No pasó nada. Entonces no hay un corrimiento de esta longitud de onda. Ya cuando empiezo a avanzar con el ángulo, veo que se van separando. Se separan. Aquí en 135 ya es una separación bastante evidente. Y eso se explica a través de esta ecuación. Constante de Planck, la masa del electrón, la velocidad de la luz, uno menos el coseno del ángulo de dispersión. Esto de acá por, ¿cómo se conoce? Análisis dimensional, es una longitud de onda que tiene este valor específico, se le conoce como la longitud de onda de Compton. Y así, asumiendo que estas cosas, que los fotones, es decir, la luz, se comporta no solo como una onda, sino como una partícula, podían explicar un fenómeno específico que la física clásica no pudo. ¿Qué aprendemos de acá? A veces es mejor considerar la luz como partícula para entender algunos fenómenos y otras veces como ondas, así como en los patrones de difracción. Entonces, también podemos ver que el modelo de partícula y el modelo de onda se complementan entre sí. Para unas cosas me sirve verlo como partícula, para otras cosas me sirve verlo como ya uno decide cómo. Pero el hecho es que es la naturaleza dual de la materia. Luego viene Luis de Broglie y dice, ¿y qué pasa si todas las formas de la materia exhiben estas dos propiedades, ¿no? Comportarse como una onda o como una partícula. Pues él dice, una partícula tiene masa y volumen, digamos que tiene asociado una longitud de onda. Tú y yo podemos tener de hecho tenemos una longitud de onda asociada.
Y como tengo lambda, pues también tengo una frecuencia. Entonces, en este caso, tengo los dos entes que me caracterizan a mí como materia, onda y partícula. Y entonces viene Davison y Germer y dicen, ok, pues si fuera así, un electrón, que es una partícula, debe exhibir propiedades de onda bajo unas circunstancias específicas. Entonces ellos dicen, ¿será que podemos sacar patrones de difracción con electrones? Agarramos unos electrones y mandamos por una rejilla doble, acá, electrones, electrones, electrones. ¿Y será que aquí yo voy a tener un patrón de difracción? Si fueran ondas, fácil, ¿no? Y precisamente eso es lo que queremos ver. Entonces tenemos lo que es el principio de complementariedad. Los modelos de partícula o ondas de materia o radiación se complementan y yo no puedo decir que algo se comporta de manera exclusiva, es decir, solo como partícula o solo como onda, si quiero describir adecuadamente los fenómenos. Y de eso, de aceptar esto, es que sale la partícula cuántica. Una partícula cuántica es una partícula que exhibe la naturaleza dual. Puede ser partícula o puede ser onda, ¿vale? Entonces, para entender la parte de difracción, tenemos que hacer un paréntesis y mirar esta parte de ondas. Una partícula es un punto, la partícula ideal es un punto en el espacio, ¿cierto? Tiene asociado un X, una velocidad, lo que sea. O sea, está bien localizada. Pero una onda vive en todo el espacio, pues no está localizada. Entonces uno dice, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues yo puedo superponer ondas. Yo puedo superponer muchas ondas y decir que aquí en la mitad es casi como si tuviera la partícula, porque ahí está mi onda constructiva, o sea, la interferencia constructiva, y a los lados tengo interferencia destructiva. Eso más o menos se ve como una partícula. Desde ahí ya podemos ver que las ondas pueden formarme partículas. Y entonces hablo de paquetes de ondas. Un paquete de ondas se puede ver como una partícula. Pues aquí tengo otro patrón de interferencia y ahora le pongo una envolvente. Pues ese envolvente es como un pulsito en el agua, es un pulso o en una cuerda, ese pulso se puede mover, casi como exhibiendo el movimiento de una partícula. Y eso es lo que queremos. A través de ondas superpuestas yo puedo entender una partícula, ¿vale? Estas envolventes tienen unas velocidades específicas. La velocidad de fase, que es la tasa de avance de una cresta en una onda, estas crestas, y la velocidad de grupo, que está relacionada a la velocidad o la rapidez del paquete de ondas. Yo puedo ver esa velocidad de grupo también desde el punto de vista de la derivada de la energía con respecto al momentum, y hago esta derivada y me doy cuenta que es específicamente la velocidad de una partícula que quiero describir. Yo puedo decir, tengo una partícula de velocidad u. Ajá, modelémosla como un paquete de ondas. Listo. Ese paquete de ondas va a tener una velocidad de grupo que es exactamente igual a la velocidad de la partícula que yo quería describir con el paquete. Se complementa. Pues ahora sí podemos venir y verlo de difracción. Resulta que efectivamente sucede. Si yo agarro electrones y los hago pasar por una rendija doble, en donde pues el tamaño del orificio de la rendija está en el orden o más pequeño que la longitud de onda asociada a los electrones, ya sabemos por de Broglie que algo con velocidad tiene asociado una longitud de onda, pues yo puedo trabajar esto y voy a ver efectivamente un patrón de difracción. Esos puntos máximos en la pantalla son electrones que yo mido en el tiempo. Ya tengo conteos ahí.
Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 electrones acá, por aquí fueron 10, etcétera. O sea, son partículas que estoy contando, pero ¿cómo carajos llega esto por allá arriba o por acá? Desde el punto de vista de partículas, solo pasarían estas de acá, ¿no? Si tengo un patrón de difracción, quiere decir que estos no se están comportando como partículas, sino como ondas. Y pues aquí aplicamos lo que sabemos de patrones de difracción. 28 electrones no se ve ningún patrón. 1000 electrones ya se ve algo. 10.000 electrones ya se ve más. Esto es computarizado y esto es lo que se observa. Interesante, ¿no? Es exactamente lo mismo que veíamos en difracción, patrones de difracción. El mínimo, de la misma forma que antes, aproximación de ángulos pequeños. Ahora tengo esta igualdad acá, ¿vale? Y pues exhibo la naturaleza dual del electrón. Al localizarlo en la pantalla, partícula, y de que lleguen allá, ¿con qué probabilidad llegan acá? Pues eso es solamente naturaleza de la onda. ¿Cómo sería la cosa? Un electrón interactúa con las dos rendijas a la vez. Hmm, ¿Cómo así? Si un electrón viene por acá, ¿cómo va a interactuar con estas dos rendijas a la vez? Bueno, ellos decían, pues vamos a mirarlo. Y llegaban y ponían acá luz, pero cuando ponían luz no aparecía nada aquí en la pantalla. Cuando no miraban aquí, sí aparecía. Eso quiere decir que el hecho de observar algo, este fenómeno, me estaba dañando el patrón de difracción. Tiene sentido, ya aprendimos que la luz tiene energía. Pues si yo le pongo luz acá, pues ya la energía va a cambiar y hace que el patrón desaparezca. Entonces, como jugando a las escondidas. El electrón dice, si me están viendo, me comporto como una pelotica. Si no me están viendo, me comporto como una onda. Eso es lo que dice el electrón. Bien juguetón, ¿no? Porque de hecho, el electrón atraviesa las dos rendijas. Al tener una onda asociada, vea que atraviesa aquí y acá al mismo tiempo. Y terminamos con la parte del principio de incertidumbre. En mecánica clásica, recuerdan allá en sus cursos iniciales de física experimental que cuando uno hace mediciones directas, uno tiene una incertidumbre asociada, un error. Ese error se le puede asociar al que está midiendo y más que nada al aparato de medir, con la resolución. Sin embargo, si ustedes hacen eso de manera sistemática, ustedes pueden reducir el error con teoría de errores, reducir la incertidumbre en esa medida específica. Entonces, de manera práctica, si yo hago muchísimas mediciones, compro mejores equipos de medición, yo puedo disminuir hasta lo que yo quiera la incertidumbre. Mecánica cuántica, ya no. Pues en mecánica cuántica hay un límite y esto está dado por el principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice, si una medida de la posición, bueno, antes de eso, es imposible hacer mediciones simultáneas de la posición de una partícula y de su momentum con precisión infinita. Y lo que dice es la siguiente. Si una medida de la posición de una partícula se lleva a cabo con incertidumbre delta X, o sea, conozco la posición con un error específico y quiero medir la componente X del momento lineal o del momentum con incertidumbre delta P, voy a tener un límite en esas dos. Porque el producto tiene que ser mayor o igual que H barra menos. Yo puedo hacer el juego acá, yo puedo medir muy bien, puedo hacer que esto tienda a cero, pero si esto tiende a cero, automáticamente el error en el momentum va a tender a infinito, porque tiene que ser mayor o igual a esta constante. Y esto es lo que quiere decir es lo siguiente.
Yo puedo conocer con precisión solamente una de las dos. Si conozco la posición, no conozco su momentum, o si conozco el momentum, no sé dónde está la partícula. Interesante, ¿no? Esa es una de las cosas eh, chéveres de mecánica cuántica. No chévere porque lo hace pensar a uno harto y eso, pero en la próxima clase vamos a ver qué implicaciones tiene este principio de incertidumbre sumado a la teoría de ondas. Pues ya sabemos que las partículas pueden comportarse como eso, partículas, o como ondas. Y otra forma de ver ese principio de incertidumbre es con la energía, ¿vale? Entonces, la energía también tiene unos errores asociados que se complementan con los del tiempo, ¿vale? Quizás podamos discutir esto más adelante en más detalle. Pero por ahora eso es lo que traía para ustedes. Nos vemos.